Vale, y ahora vamos a abordar un tema, seguro que mucha gente pendiente delante de la tele porque lo hemos anunciado y es un tema que suscita pues muchísimo interés, sobre todo para gente que tiene niños, que está separada, que cada vez, por desgracia, hay más personas que están en esa situación. Sobre todo los padres. En este país, con la ley del divorcio que tenemos, pues la mayoría de las custodias se las otorgan los jueces a las madres. Y nosotros también nos preguntábamos, ¿es porque los padres pasan directamente porque se desentienden de los niños o porque la ley concede unos beneficios en general a las mujeres, en este caso a las madres, que no otorgan a los padres? Bueno, pues nosotros queríamos saber también un poco los beneficios o los inconvenientes de la custodia compartida y nos hemos hecho acompañar de un gran experto. De un experto que vamos a recibir de inmediato porque se llama José Manuel Aguilar y además ha escrito este libro con mamá y con papá, que no está mal tenerlo entre manos. ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días. Acompáñeme. Estamos hablando de un problema cada vez más frecuente. ¿Por qué? Cada vez más frecuente porque cada vez hay más divorcios en este país y el aumento de los divorcios es un dato absolutamente sencillo y claro, es un dato numérico y además nos ocurre una cosa. Se divorcian aquellas generaciones que ya se han educado en unas ideas, en unos pensamientos, en unos valores de igualdad, de democracia, que se han implicado en la crianza de sus hijos, que claro, una vez se separan, pues encuentran que no pueden seguir actuando, implicándose en la vida de sus hijos. Lo decíamos, coincide además que este fin de semana se celebran en la Universidad de Alcalá de Henares unas jornadas en las que vas a participar precisamente sobre custodia compartida, pero preguntamos, ¿por qué no hay custodias compartidas en España? ¿Es por culpa de los padres, por culpa de los jueces, o sea, los padres que pasan, o es que son los jueces los que prefieren darle la custodia a la madre ya por sistema? La justicia de principio y por definición es conservadora, tremendamente conservadora. Por otro lado es tremendamente machista. Es decir, considera que la mujer es la mejor para cuidar los hijos y no hay otra posibilidad y respuesta. Eso ya la psicología desde el año 69 está diciendo que es un absurdo y que no tiene ninguna base científica más allá de la pura tradición. Entonces, ¿qué sigue manteniendo su señoría? Pues sigue manteniendo un esquema que da lo mismo como te llames, simplemente hay que cambiar los campos de los señores y señoras que se separan y siempre un régimen estándar que es mínimo. Es decir, un padre si viera a sus hijos 2 fines de semana al mes estando casado, pues todo el mundo lo calificaría inmediatamente de mal padre, pero en cambio si está divorciado es lo estándar. Bueno, yo voy a entrar, he estado cotilleando un poquito el libro, ¿verdad?, mientras estábamos esperando y me lo vas a permitir un momento, Alipio. Sí. Es que yo creo que hay una frase que lo dice todo y la dedica además aquí José Manuel: a mis padres, que me amaron siempre por encima de sus diferencias. Con esto se dice todo, ¿no? Exactamente, yo consideré, digo, ¿a quién voy a dedicarle mi segundo libro? Pues a mis padres, indudablemente, que tuvieron sus diferencias, no se divorciaron, mi padre falleció hace ya algún tiempo, pero que por encima de todo estaba mi hermana y yo ahí, y cuidaron de nosotros, aun cuando pues tuvieran sus diferencias, no hay ningún problema. El asunto siguiente, estamos confundiendo lo que es el conflicto entre una pareja a la relación entre un padre, una madre y un hijo, y eso no se puede romper. Por encima de todo, y hay que entenderse, la familia nunca se va a romper, aunque nos divorciemos. Seguiremos siendo familia, pero no tendremos una relación de pareja. La familia va a seguir siendo, es decir, tenemos establecido una serie de vínculos. Y esos niños van a crecer, van a hacer la comunión, van a casarse y vamos a tener que seguir viéndonos. Y tomar decisiones los dos. Entonces, el gran problema es que la Administración de Justicia hoy en día coge y deja a uno y lo califica así, de visitador. Yo voy a visitar a mi tía, con perdón, y voy a verla y tal, cogiendo el diccionario de la Real Academia, es ir a ver. Pero yo no puedo ir a visitar a mis hijos, yo tengo que implicarme en la educación de mis hijos, tengo que tomar decisiones en la educación de mis hijos, aun cuando estamos tú y yo separados. Entonces, ese es el gran problema. Y claro, esa es la gran demanda. Eso es lo que está haciendo una quiebra social hoy en día de la gente que se está separando con hijos pequeños, que está por debajo de 40 años. Una cosa, yo creo que en cualquier persona sensata lo que debe pensar es que lo que tiene que primar es el derecho del niño, que el bienestar del niño, que las diferencias, como estábamos diciendo, de los padres no importan. Pero hay gente que dice a lo mejor, o que puede opinar, que el niño, pues la estabilidad que está con una sola persona, que tiene una habitación, que tal, no la tiene cuando tiene, digamos, 2 vidas, ¿no?, paralelas. Entonces, ¿cómo luego se articula, cómo luego se instrumenta, no sé cómo decir, esa custodia compartida? ¿Por qué tiempos, por qué periodos, a partir de qué edades? Porque me imagino que no es igual en todos los casos. No, no es igual en todos los casos. Tiene que ser con una gran frecuencia cuando son pequeños no tienen memoria, esa memoria histórica que nosotros tenemos, tienen memorias sensoriales y la frecuencia tiene que ser muy próxima y conforme van creciendo, van alargándose en edad y sobre todo a partir hasta los 7 años se va haciendo progresivamente, lo que se va haciendo es que se va alargando el tiempo de estancia con
uno o con otro. Hay un gran error aquí, que es la custodia compartida es dividir el tiempo al 50%, eso es falso. La custodia compartida es un traje a medida para cada familia, y claro, eso para un funcionario es un problema, porque ya no aplica el estándar siempre, el folleto que ya tiene preparado, el protocolo que ya tiene preparado, donde solo tiene que cambiar el nombre del papá y de la mamá. No, tiene que estudiárselo y decir, vamos a ver, este señor es médico y tiene jornadas de 24 horas y la señora es enfermera y tiene turnos. Pues en el tiempo en el que este señor está libre puede tener a esos hijos, y en el tiempo que esa señora tiene turnos necesita que el padre se encargue de los hijos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, hay que entender qué proximidad hay entre los domicilios, qué edad tienen los menores, etcétera, etcétera. Eso la psicología, y de eso me he encargado a la hora de escribir el libro, lo tiene todo más que investigado y estudiado. La custodia compartida es tal vez el hito en psicología más investigado de los últimos 30 años en todo el mundo. Otra cosa, estaba pensando, perdona, Sí, no. el tema de la custodia compartida, hay casos dramáticos, pero es que además no solamente se pierde el contacto con el padre, sino con toda la familia paterna, porque si el padre puede disfrutar del niño a lo mejor un fin de semana al año, pues, perdón, al mes, pues ya la familia paterna, tíos, abuelos y tal, ya directamente se olvidan, ¿no? Fíjate, coña, es que estamos hablando de una cosa que aquí es, qué novedad, pero es que en Francia la custodia compartida es el estándar. Es decir, nos separamos e inmediatamente hay una custodia compartida. En Estados Unidos hay una custodia compartida. En Canadá, a no ser que la propia pareja se ponga de acuerdo que haya una custodia monoparental. Así que no estamos... En Italia hay custodia compartida. Entiéndanme que no parece que estamos descubriendo aquí América. No, lo que pasa es que aquí no se permite esto y no se deja y se cercena esta posibilidad. ¿Por qué se ha llegado estos países que tienen más tradición divorcista que nosotros a estas conclusiones? Por una sencilla razón. En los años 80 se comprobó que en Estados Unidos y Gran Bretaña la mitad de los padres apenas tenían relación con sus hijos. La mitad de los padres separados. Se volvió a replicar la investigación en los años 90 y encontraron que solo un cuarto de los padres que no compartían la custodia veían a sus hijos semanalmente. Es decir, no tenían ninguna implicación. Esos niños se criaban sin uno de sus progenitores por las dificultades X que fuera. Y todos vamos a entender, y eso es algo, un principio que nadie va a ir en contra, en el que los niños necesitan a ambos progenitores y ambos son capaces. Una cuestión, estamos hablando de, o quizás se pueda interpretar esto de la custodia compartida, pues porque siempre hay un avenimiento entre las partes, entre el hombre y la mujer que hayan roto ese matrimonio. ¿Y cuando hay problemas? Cuando hay problemas, aquí hay también muchísima investigación. Eso es uno de esos argumentos que salen, muy oportunamente para ir a torpedear esta decisión. Vamos a ver, hoy en día la ley es una ley de obstáculos con la custodia compartida, la reforma de ley del año pasado, aun cuando el espíritu de la ley y la intención inicial de la ley, antes de que las presiones extrapolíticas vinieran a cercenarla y a cortarla, era de favorecer la custodia compartida y la mediación familiar para que hubiese el menor número de conflictos en la familia. Pues mira, lo que no dice la investigación es que es preferible que los progenitores, los llamamos los padres incomunicados, no se hablen, pero tengan esa relación antes de que tengan conflicto, es decir, que sean padres en conflicto. Sí, es preferible incluso que estén incomunicados antes de que estén en conflictos. El problema es que el sistema judicial actual favorece el conflicto. Vamos a ver, en función de cómo las armas que yo blanda, lo que yo presione, lo que yo te acuse, voy a salir mejor o peor parado. Es decir, esto es una batalla. Claro. ¿Me entiendes? No, perdón, aquí no hay batalla ninguna. Esto no se puede dividir, esto es un bien indivisible. Ustedes podrán dividir la vivienda, podrán dividir las acciones que tengan en común, el plan de pensiones, ¿de acuerdo? Pero los chiquillos no se pueden dividir, entonces tienen que compartir. Y hay una necesidad de acuerdo. Decías tú antes al introducir que la inmensa mayoría de las custodias son de las mujeres, en un 95% de nuestro país. Hay una investigación muy interesante que mañana expondré en la Universidad de Alcalá de Henares, de la Cátedra de Psicología Jurídica de Santiago de Compostela, en cómo se dice que, además, no tienen ninguna fundamentación jurídica las sentencias en un altísimo porcentaje, y si se la dan al padre es por demérito de la madre, es decir, porque la madre está enferma, tiene una enfermedad, una psicopatología, una adicción, o la madre no quiere, ¿no? Directamente dice, no, está mejor con su padre, con mi ex. Con lo que, si veis, lo que están diciendo es que siempre con la madre, excepto que algo ocurra. De cualquier manera, y todos es conocido dentro de la profesión, en nuestro país hay sentencias que otorgan la custodia a la madre, aun siendo la madre alcohólica, para que la niña, además esto es una niña, le sirva como tratamiento a la madre.
Tremendo. Entonces, y eso es una sentencia judicial. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? José Manuel, no tenemos más tiempo, el tema da muchísimo de sí y quien esté en esa situación a lo mejor y quiera algún consejo y se haya quedado con ganas, bueno, pues puede recurrir al libro, a Con papá y con mamá, de José Manuel Aguilar, ya lo saben, porque la verdad es que el tema da muchísimo de sí, nosotros lamentablemente no tenemos tiempo para todo. Muchísimas gracias, por haber venido y por haber estado, y suerte en esas jornadas de este fin de semana. Gracias. Y ahora pausa. Venga. Pausa. Pues eso, una pausa y volvemos. Volvemos enseguida. Hasta ahora.